Usualmente en este canal tocamos temas sobre economía, a veces sobre actualidad económica o sobre política incluso, pero de vez en cuando me gusta hacer videos sobre desarrollo personal, productividad y quizás una que otra reflexión. Y ahora que estoy de viaje quiero aprovechar en hacer un video un poco diferente, un poco hablando sobre una reflexión en particular que he tenido mucho en el último tiempo, que es sobre nuestra capacidad de control, la productividad y particularmente la planificación. Hace muchos años cuando entré a este mundo del desarrollo personal, vi un video muy interesante donde a través de dos personajes en particular podemos optimizar nuestros tiempos. Primero está el ingeniero de vida y luego por otra parte está aquella persona que hace las cosas. De hecho, el ingeniero de vida de lo que se encarga es de planificación, objetivos, horarios y cómo optimizar, digamos, cada tiempo y espacio para cumplir todo aquello que tú te propones. Mientras que el doer se encarga básicamente de la ejecución, hacer las cosas, cumplir los horarios, metas, objetivos. En su momento, por ejemplo, yo me acuerdo que tuve una obsesión marcada con este primero, que es el ingeniero de vida. Me acuerdo que pasaba horas de horas viendo cómo mejorar mis horarios, mis planificaciones y cómo básicamente optimizar cada apartado de mi vida. Lo cual no era malo del todo, porque en su momento me permitió investigar de fondo, por ejemplo, cómo puedo optimizar, no sé, una rutina de alimentación, un plan de estudio, un plan de trabajo, y a raíz de esto, cómo puedo ir de frente con mis objetivos sin, digamos, perder mucho tiempo en el proceso. Sin embargo, luego con el paso del tiempo, me di cuenta que cometí un error bastante grave. Pero antes de esto, quiero explicarte un concepto en economía muy interesante que seguramente alguna vez has oído hablar, que es sobre los rendimientos marginales decrecientes. Bruno, ¿qué es eso? Parece chino. Tranquilo, es bastante simple. Imagina un campo de cultivo. Supongamos que para efectos prácticos tu cosecha depende de cuánto fertilizante le pongas. Si por ejemplo le pones 1 kilo de fertilizante a toda esta cosecha, digamos que tu producción puede aumentar de 1 a 2. Ese incremento de una unidad es el famoso producto marginal. Si por ejemplo ahora aumento de 1 kilo a 2 kilos el uso de fertilizante, supongamos que aumenta ahora en 2 unidades esta cosecha. En el anterior caso vimos que aumentó en 1 unidad, pero ahora fueron en 2. Ese incremento de mayores unidades se llama rendimientos marginales crecientes. La idea es bastante simple. A medida que aumentemos la cantidad de fertilizante en esta cosecha, el cultivo va a ir creciendo con el paso del tiempo. Sin embargo, va a haber un punto donde poner 1 kilo más de fertilizante ya no va a aumentar en la misma medida la cantidad de cosecha. Por ejemplo, puede pasar de 2 a 1, quizás a 0.5 e incluso llegar a 0. Esa disminución del crecimiento del cultivo se llama rendimiento marginal decreciente. En un caso muy negativo, por ejemplo, puede pasar que aumentar incluso este kilo de fertilizante genere que comiences a tener pérdidas dentro de la cosecha. ¿Por qué? Porque va a haber un punto donde este aumento de este factor genere más efectos negativos que positivos. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en la vida de las personas, particularmente su productividad. Ahora, volviendo al caso anterior que les explicaba sobre mi vida, yo me di cuenta en algún punto que estaba invirtiendo demasiado tiempo, por ejemplo, en mejorar esos horarios o esos procesos o estas metas y no estaba enfocando todo mi tiempo en lo que realmente importaba, que era hacer las cosas, lo que a su vez también me llevaba a un proceso de estrés constante. Es decir, le metía muchísimo tiempo en mejorar tiempos, procesos, planes, horarios, pero en el fondo simplemente no estaba haciendo todo aquello que había planificado con tiempo. Y eso tiene un claro costo de oportunidad. En mi caso particular era el estrés mental. Me acuerdo que llegaba a puntos donde quizás por tanto pensar, por tanto planificar, nunca hacía nada y aquellos trabajos, objetivos o incluso oportunidades se pasaban de largo. E incluso más allá de lo que podía perder en cuanto a oportunidades, tenía muchísimas aplicaciones de seguimiento para mis hábitos. Tenía muchísimos horarios para el seguimiento de cada objetivo en particular. Incluso era tan controlador que quería monitorear cada aspecto de mi vida. Calorías, sueño, pasos, horas de ejercicio. Y quizás en el fondo todo eso de querer controlar más las cosas sí tenía un efecto positivo en la productividad, pero era puramente marginal. Quizás ese esfuerzo además no mejoraba ni en 1% ni en 2% aquello que yo quería conseguir. E incluso nada porque simplemente no hacía todo aquello que me había propuesto. Porque en el fondo lo que hacía era competir con mi paz mental, mi descanso, mis relaciones personales y simplemente estaba perdiendo con todo esto. Y muchas veces se puede entender que no es tanto lo que estás gastando o invirtiendo en tiempo, sino todo aquello que estás dejando de hacer o de percibir. Yo creo que uno de los grandes causantes de este problema son las redes sociales. Particularmente yo me acuerdo que veía constantemente estos videos o reels o videos largos o cortos que hablaban sobre la rutina ideal. Básicamente estas personas que se levantaban a las 5 de la mañana, se bañaban con agua fría, luego salían a correr, luego meditaban y luego comenzaban a trabajar. Y en su momento yo asumí que eso era el estándar que cualquier persona tendría que seguir. Pero en el fondo tú no sabes lo que esa persona está atravesando. Cansancio mental, burnout, entre otros. Y posiblemente sí esté en una zona de rendimientos decrecientes. Y también creo que otro causante importante es esa sensación de
control constante. Yo me di cuenta en el último tiempo que soy una persona muy controladora, no con los demás necesariamente, pero sí con mis tiempos. Y yo creo que como la gran mayoría de personas nos gusta esa sensación de control, constantemente la buscamos. Y viviendo en un mundo donde todo está fuera de nuestras manos, quizás buscamos ese poco control en nuestras rutinas, aunque en el fondo ese control adicional realmente no esté sumando nada importante, porque muchas veces podemos confundir el seguir esforzándonos con realmente estar progresando, porque en cierto punto son diferentes. Quizás estamos que nos esforzamos demasiado en mejorar el control de las cosas, pero en el fondo eso no tiene ningún progreso real. Y yo creo que de aquí nace otra pregunta importante. Bruno, ¿cuándo debemos parar? No es para nada sencilla la pregunta, pero yo creo que va a depender mucho de tu caso particular. Al menos yo me di cuenta de que cuando me estoy comenzando a estresar demasiado, de que quizás ese sobreesfuerzo en el control no trae beneficios claros en el corto plazo, es pararle un poco y quizás comenzar a trabajar por otro lado. En lugar de seguir optimizando procesos, horarios o tiempos, lo más correcto a veces simplemente es comenzar a hacer las cosas. Y en algunos casos me di cuenta también que incluso más allá de hacer las cosas es priorizar otras que sí son más importantes ahora, en lugar de querer hacer muchas cosas al mismo tiempo. Porque si en algún punto somos conscientes de que este esfuerzo adicional en querer controlar las cosas realmente tiene un efecto positivo en el corto plazo, ahí sí creo que podemos seguir buscando optimizar procesos. Pero si por ejemplo observamos de que esto ya no trae ningún beneficio real, lo mejor es parar y comenzar a ser mucho más minimalistas y simple en aquello que queremos básicamente trabajar, porque quizás ese Excel adicional, esa aplicación de productividad adicional, en el fondo realmente no suma nada. Así que yo creo que muchas personas pueden pasar por ese tipo de problemas de querer constantemente controlar todo aquello que está cercano a su vida. Sin embargo, no nos damos cuenta que eso en el fondo simplemente es más negativo de lo que pensamos. Yo sé que muchas veces los beneficios no son claros y tampoco los costos asociados a este. Sin embargo, debemos ser conscientes de realmente ese costo de oportunidad que muchas veces simplemente es tu tranquilidad mental. Porque en un mundo donde se exige tanto a las personas, donde constantemente nos comparamos con el entorno, en las redes sociales, a veces caemos en esa trampa que va a hacer más y más cosas, lo que a su vez también lleva a querer optimizar tiempos, procesos, hábitos, entre otros. Pero como comentaba antes, simplemente no somos conscientes de ese costo de oportunidad que podemos estar dejando detrás, o que mejor dicho estamos asumiendo. Y muchas veces también puede ser gente de tu entorno, tu familia, tus amigos, ya que posiblemente los estés dejando de lado por simplemente querer tener un poco más de mejora o productividad. Y sí, los efectos son negativos, pierdes gente, pierdes tu tranquilidad, muchas veces sacrificas cosas que en el fondo no deberías. Así que cada vez que quieras mejorar un poco más su rutina, pregúntate en el fondo si es que realmente eso te da beneficios positivos o simplemente estás escapando de lo que realmente deberías hacer. Pero bueno, espero que ese pequeño video te haya gustado. Yo sé que es un poco diferente a lo que suelo hacer, pero yo creo que este tipo de reflexiones de vez en cuando pueden ser bastante útiles para aquellas personas que les gusta, como a mí por ejemplo, la productividad, el desarrollo personal y la mejora continua. Y bien, y si quieres ver más videos de economía, desarrollo personal u otros temas adicionales, no te olvides seguirme en todas mis redes sociales. Y bien, así que no te olvides dejar tu like, un comentario y de suscribirte a mi canal. Soy Bruno Villacorta, economista de profesión y divulgador por elección. Nos vemos en un próximo video.